Última interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán, Convergencia y Unió, sobre las actuaciones que el Gobierno piensa llevar a cabo para apoyar al tercer sector y asegurar la cohesión social. Para su defensa tiene la palabra el señor Campuzano. Gracias, señor presidente. Señorías, señora ministra, efectivamente, mi grupo, tal como reza el título, le plantea una interpelación en la que pretende conocer cuál es la política del Gobierno en estos momentos en relación al tercer sector de acción social. Usted hace pocos minutos desde la tribuna acaba de poner en valor lo que supone el tercer sector. Yo creo que el conjunto de la Cámara coincidiríamos en esta trascendencia y especialmente en los tiempos que estamos viviendo. Recordad algunas cifras que usted conoce. En el conjunto del Estado estamos hablando de cerca de 30.000 entidades que podrían calificarse del ámbito del tercer sector, donde trabajan 500.000 de personas que movilizan más de 900.000 voluntarios y que atienden a cerca de 5 millones de personas y que representa este conjunto de la sociedad un 1,7 del PIB del Estado español. En el caso de nuestro país, de Cataluña, usted conoce precisamente que este es un tejido activo con una tradición histórica muy importante y el conjunto de este tejido asociativo está siendo fundamental para entender que en un contexto de una crisis tan grave como la que estamos viviendo, tan persistente en el tiempo, nuestra cohesión social puede resistir más de aquello que resistiría sin que ese tercer sector existiese, especialmente en situaciones de pobreza extrema como la que se están derivando de la crisis que vivimos. Ahora bien, el tercer sector está siendo también afectado por la propia dinámica de la crisis económica. De entrada, por los retrasos en los impagos del conjunto de las administraciones públicas, quizás menos la Administración General del Estado, pero singularmente las administraciones locales y autonómicas. Ese retraso en el pago de subvenciones, de conciertos, de otros mecanismos de colaboración público-privada afecta muy negativamente a la situación de nuestro tejido asociativo. La reducción de las subvenciones por parte del conjunto de las administraciones, incluida ahí también la Administración General del Estado, está afectando muy negativamente a este tercer sector. La desaparición de las obras sociales de las cajas de ahorros, que durante muchos años han sido un instrumento de financiación complementaria de esas iniciativas sociales, también están afectando. Y además, en un contexto de crisis económica, donde las empresas tienen menor capacidad de movilizar recursos y donde a menudo los particulares también tienen menor capacidad de movilizar recursos, está afectando a la financiación por la vía privada de ese tercer sector. Un tercer sector que además, como característica estructural, y los observadores del propio ámbito del tercer sector hace tiempo que lo vienen manifestando, es extremadamente dependiente en su financiación de las administraciones públicas. E incluso determinados programas que desarrollan las entidades del tercer sector, que son de carácter muy estructural, muy centrado en el desarrollo de políticas públicas, no se han financiado a través de convenios y conciertos, sino que se están financiando a través de subvenciones. De tal manera que, fruto de los recortes que a las administraciones están aplicando, fruto de las demoras del pago en esas subvenciones, se está afectando directamente a la asistencia que las personas recibían a través de ese programa. Por tanto, un sector extremadamente dependiente del sector público en su financiación y, por tanto, duramente afectado por las decisiones que se derivan de las políticas de consolidación fiscal, que tiene además consecuencias muy a menudo, y eso sería lo más relevante también en términos de lo que es el conjunto de la sociedad, en la atención a las personas más vulnerables. Y además arrastrando problemas que no son vinculados directamente a la crisis que estamos viviendo, que son estructurales, pero que son relevantes para analizar esta situación del tercer sector en el contexto de la crisis que estamos viviendo. Una ley de mecenazgo relativamente antigua,
del año 95, con una modificación introducida en el año 2002, pero que está lejos de constituir un verdadero impulso a la aportación de personas y empresas a la financiación de este tercer sector. Una consideración de las cuestiones vinculadas al IVA que afectan al tercer sector especialmente relevante, especialmente en todo aquello que tiene que ver en la participación de entidades sin ánimos de lucro en concursos promovidos por las administraciones públicas, en la que los criterios que mantiene el Ministerio de Hacienda en esta materia, muy discutibles en términos de legislación comparada, castigan y discriminan al tercer sector frente a las empresas de carácter mercantil, o incluso la propia configuración de la Ley General de Subvenciones, seguramente en su momento por el legislador no pensada para buena parte de nuestro tejido asociativo, que dificulta enormemente el normal funcionamiento de estas entidades. Por tanto, problemas que afectan a la viabilidad del tercer sector, que eran previos a la crisis y que ahora la crisis pone en toda su crudeza como elementos que debilitan la capacidad del tercer sector en este contexto. El riesgo es muy evidente. El riesgo es, si me permite, señora ministra, el riesgo no, la realidad es que hoy hay organizaciones sociales que están cerrando, fruto de esta situación, y previsiblemente, si no somos capaces de movilizar recursos, van a haber más organizaciones sociales que en los próximos meses terminen cerrando. Y como le decía, eso a corto plazo supone una menor atención a las personas, Usted en su debate con la diputada señora Jiménez apelaba al papel del tercer sector, pero el tercer sector va a necesitar, y ahí es el motivo de esta interpelación, una acción específica del Gobierno para salvarlo, para rescatarlo, porque si no, esas personas que hoy son atendidas por el tercer sector no van a poder continuar recibiendo servicios. E incluso en el medio plazo, el riesgo que tenemos es que quizás las grandes organizaciones, aquellas que por su volumen sí tienen capacidad de resistir los problemas de impagos, los recortes en las subvenciones, la desaparición de las obras sociales, que incluso mantienen una capacidad importante de captación de recursos de privados, quizás esas organizaciones resistan esta crisis. Pero esa multitud de tejido asociativo, de pequeñas y medianas organizaciones, que en los barrios de las grandes ciudades o en las ciudades medianas o en los pueblos pequeños garantiza la cohesión social, pueden terminar desapareciendo. Ahí, señora ministra, lo que estamos afectando es el capital social del conjunto de la propia necesidad. Hemos sido, en esta Cámara, capaces de movilizar durante los últimos años una cantidad ingente de recursos para salvar al sector financiero. Lo hizo el anterior Gobierno, lo ha hecho este Gobierno y Convergència i Unió ha apoyado ese tipo de iniciativas, ¿no? Porque estábamos convencidos de que la economía necesitaba necesariamente un sector financiero saneado que jugase el papel que debe jugar en cualquier economía de mercado. No es este hoy objeto del debate. Pero precisamente en una economía social de mercado que aspira a mantener la cohesión social, el tejido asociativo es un instrumento esencial para la cohesión social. Y de la misma medida que hemos sido capaces de movilizar miles de millones de euros para salvar al sector financiero, debemos ser capaces de movilizar, seguramente de manera más modesta, recursos para salvar el tercer sector de acción social. Y no tan solo para salvar el tercer sector de acción social, sino para permitir que ese sector, que tiene esos problemas de carácter más estructural, si se me permite, lo contradictorio que se puede tener, aproveche la crisis que estamos viviendo para modernizarse, para reestructurarse, para ser capaz de ganar en independencia, en volumen, en profesionalidad, en vinculación con la propia sociedad. De ahí la interpelación que hoy le planteamos, inspirándonos además, señoría,
en nuestra iniciativa en algunas propuestas que en los últimos tiempos en otros estados de la Unión Europea, sometidos también a una lógica de consolidación fiscal como la que España está sometida, han impulsado. Por ejemplo, el gobierno británico, el gobierno conservador y liberal demócrata británico de David Cameron, hace unos meses puso en marcha el denominado Funds Transition, un instrumento de financiación del gobierno británico orientado a facilitar la transición de las iniciativas de la sociedad civil, de las entidades del tercer sector, ante un contexto de recortes de las políticas públicas británicas muy significativa. Un instrumento de acceso a capital para entidades que necesitan capital seguramente para continuar desarrollando sus propias actividades. La pretensión de Convergència i Unió en esta iniciativa no es tanto abrir el debate que yo intuyo que la señora ministra nos va a reiterar, que es el de la elaboración de una ley que articule el tercer sector. Nos puede parecer bien que exista una ley que articule el tercer sector, pero el problema hoy se sitúa en el ámbito de la urgencia. No se sitúa en el ámbito de una legislación que quizás se tramite en los próximos meses, ojalá las próximas semanas, no sé, y que reconozca esa realidad, que la ampare, que exprese un compromiso de carácter político y legislativo de la Cámara, del Gobierno, de los grupos parlamentarios en relación a la importancia del tercer sector, sino necesitamos un plan de medidas urgentes que dé respuesta en las próximas semanas, en los próximos meses, a los problemas que estamos viviendo. Porque si no, como le decía hace unos breves instantes, las entidades van a cerrar, las personas van a verse menos atendidos. Me gustaría, desde Convergència i Unió, que en el debate de esta mañana y en la moción que podamos discutir en los próximos días, aquello que seamos capaces de identificar son precisamente aquellas medidas en el contexto presupuestario al que España debe hacer frente, que sean capaces de ser útiles para rescatar nuestro tercer sector de acción social. Creo que tenemos recorrido desde instrumentos que se pueden articular a través del Instituto de Crédito Oficial hasta otras medidas con un coste económico discutible, pero debería ser una urgencia en la acción del Gobierno dar respuesta a esta grave situación. Gracias. Moltes gràcies, senyor president. Señora ministra, me parece excelente que nos informe de esta mesa de diálogo con el tercer sector, pero, si me permite, aquello que necesitamos es un FROB social. Hemos creado un instrumento poderoso, enorme, para salvar el sector financiero. Necesitamos un instrumento más modesto siempre, va a serlo por la propia dimensión del sector, pero un instrumento que sea capaz de salvar el sector social. Y ahí, señora ministra, no tan solo estamos discutiendo o hablando de lo que sería el gasto presupuestario. Cuando yo le planteo que nuestra legislación en materia de contratación pública no discrimine a las entidades sin ánimo de lucro a través de la consideración del IVA, estamos planteando una cuestión que no tan solo no implica ningún gasto para la Administración, sino un ahorro para la propia Administración. O cuando estamos planteando una reforma a fondo de la ley de mecenazgo, que algún miembro de su Gobierno con insistencia intenta plantear, estamos hablando en el contexto de las deducciones fiscales que figuran en los presupuestos generales del Estado de cifras extremadamente menores. En la previsión de presupuestos para este año, el coste de las deducciones fiscales, tanto en donaciones RPF como en donaciones a sociedades, representan cerca de 90 millones de euros. Estamos hablando de cuantías extremadamente muy pequeñas. Y además, en estos días, y hablando de Navarra, ¿no? A menudo cuando analizamos el gasto social, somos tan solo capaces de ubicar este gasto social estrictamente como gasto
y no somos capaces de analizar el efecto de retorno de esas inversiones sociales. Y decía que estos días la Federación de Centros Especiales de Navarra también ponía de manifiesto por cada euro que el Estado, el sector público invierte en los centros especiales de empleo, hay un retorno de 2,07 euros. Es también inversión para el conjunto de la sociedad. De ahí, señora ministra, mi insistencia que ese conjunto de medidas necesitan un carácter urgente. O, por ejemplo, señora ministra, ¿no? A principios de este año, el ICO hizo desaparecer la línea ICO Directo para entidades sin ánimo de lucro, que era un instrumento que había beneficiado en los años anteriores a buena parte del tejido asociativo. Mientras la línea del ICO Directo para entidades sin ánimo de lucro estuvo vigente, movilizó cerca de 240 millones de euros. No es una cifra ni mucho menos menor para permitir el acceso al crédito a estas entidades. O usted conoce, lo conocen miembros del Gobierno, que, por ejemplo, no existe a nivel del conjunto del Estado instrumentos para avalar a las entidades en su acceso a la financiación, ¿no? A través de las sociedades de garantía recíproca. Y el Gobierno tiene encima de la mesa, el Ministerio de Trabajo, de Empleo, no su ministerio, una propuesta muy concreta para ser capaces de, a nivel del Estado, del conjunto del Estado, instrumentar precisamente esos mecanismos a través de las sociedades de garantía recíproca que permitan acceder en mejores condiciones a la financiación a las entidades de la iniciativa social. Existen, insisto, señora ministra, medidas que en el corto plazo y con un impacto presupuestario comparado relativamente menor que nos pueden ser absolutamente útiles, ¿no? Y simplemente dos comentarios de carácter político, en el sentido más global, ¿no? Usted decía, hemos puesto en marcha el Fondo de Liquidez de las Comunidades Autónomas, que va a permitir resolver esas cuestiones. Efectivamente, pero ustedes también han modificado los objetivos de déficit público a los que deben hacer frente a las comunidades autónomas, han dejado menos margen para que las comunidades puedan hacer déficit, se han dado ustedes mayor margen para que el Estado pueda hacer déficit y eso tiene como consecuencia la afectación a las políticas que desarrollan las comunidades autónomas en los ámbitos educativo, sanitario, de los servicios sociales y en la atención que se presta a través de las entidades del tercer sector. No es de recibo dotarlas de este instrumento de acceso a la liquidez a través del fondo y al mismo tiempo exigirles que sean capaces de cumplir unos objetivos de déficit que terminan afectando a la calidad de vida de las personas. Este es un punto de discrepancia muy notable que Convergencia y Unió y otros grupos de la Cámara mantenemos con el Gobierno. Termino, señor presidente. Yo espero que la moción que vamos a formular, más allá de las discrepancias que en esta cuestión mantenemos, pueda suscitar una visión compartida por parte del máximo de grupos parlamentarios en esta materia. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Campuzano.